Mujer, ten fe. Tu promesa viene en camino. Sí, ese es el título de nuestro video. Y quizás hoy no tengas mucho deseo de seguir creyendo en las promesas de Dios porque todo lo que te está sucediendo te deja sin ánimo, sin fuerza y debilitada. Pero si hay algo que nos va a permitir ver la gloria de un Dios vivo, es nuestra fe. Así que permanece en fe, pero quiero contarte la historia de alguien en la Biblia que creyó en todo tiempo, a pesar de las circunstancias adversas que vivía, difíciles, locura del momento, y es la historia de Noé. No te vayas, porque Dios te va a hablar. Quizás no sea el ejemplo bíblico de una mujer coraje, guerrera, como las que conocemos en la palabra, pero Noé fue un hombre justo, obediente a Dios, que le creyó en todo tiempo. Amén. Aunque a menudo pensamos en la fe como un atributo que necesitamos en nuestra vida diaria, a veces necesitamos recordar estas historias maravillosas que refrescan tu vida espiritual, que te animan a continuar. Amén. Incluso cuando todo parece estar en contra, Noé vivió en tiempos difíciles, en una época en que la maldad, como la vivimos hoy, y la corrupción dominaban la tierra. Hoy, ¿cómo vivimos? Somos seres hijos de Dios, que somos coherederos de la gloria de Dios, y nuestra promesa es que vamos a habitar en la eternidad junto a nuestro Redentor, a nuestro Hacedor, pero militamos y seguimos viviendo en un mundo caído, el cual nos trae tristeza, pena, aflicción, dolor. Y a veces no merecemos lo que vivimos. Sin embargo, si Dios te ha dado una promesa, un mandato, si Dios te ha hablado a través de la palabra, la boca de un pastor, o has escuchado una prédica y has dicho de pronto, wow, Dios me habló, pues esa promesa no debes dejar que el enemigo se la robe por la situación que estás viviendo. Noé vivía rodeado de corrupción, de tiempos difíciles, de una época en contra, en la que la maldad y predominaba en todo tiempo. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Yo a veces he dicho y me he considerado como una engreída de Dios. Digo, Señor, pero yo merecería esto. Sin embargo, me sucede todo lo contrario y la gracia de Dios es derramada sobre mi vida. La gracia de Dios es derramada también sobre la tuya. ¿Por qué? Porque quizás hoy no deberías estar mirando ese video y debido a las consecuencias de tus muy malas decisiones en el mundo, hoy no deberíamos estar aquí, pero a Dios le plació. Si Dios ya te restauró, ya te dio una vida nueva, derramó gracia sobre tu vida y hoy estás aquí queriendo aprender más de Dios, ¿por qué declinas? ¿Por qué por momentos vemos todo diferente como en la barca? La tormenta nos golpea duramente y nuestra fe es golpeada, nuestra fe es de a poquito se va apagando. Mantén tu fe firme. Mira lo que le pasó a Noé. Noé y su familia, debido a la fidelidad de él, fue preservada su existencia por Dios. Imaginen por un momento a Noé recibiendo las instrucciones que Dios le dio para hacer el arca. Le dijo que fuera de tal manera, de tal tamaño, que lo hiciera así, con este tipo de clavos, qué sé yo, las formas en las que el Señor le dio instrucciones, porque la palabra dice que el Señor le dio una palabra a Noé. Le dijo, haz esto de tal manera, en tal momento, a pesar de, como te puede haber hablado a ti el Señor, y te dijo que lo obedecieras en esto, lo otro, que siguieras estas instrucciones, que leyeras tu palabra, porque cuando tú recibes una enseñanza, Dios te va a decir siempre, lee mi palabra, ora, búscame en oración, y se lo dijo a Noé, que construyera el arca, y Noé fue obediente a la voz de Dios. Amén. Cuando tuvo que construir esa arca gigantesca, nunca antes había llovido. Escúchame. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, de pronto abres tu palabra o simplemente tienes una comunión con Dios y abres tu palabra y Dios te da una promesa de salvación, de perdón, de sanidad, de restauración. Una promesa es el compromiso de Dios por cumplir algo que tu corazón anhela, siempre que va de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese instante, Noé
Estaba construyendo el arca en un tiempo en el que no había llovido nunca y toda la gente que estaba alrededor se burlaba de Noé. Dice la palabra acá, cuenta, amén, que nunca antes había llovido y la idea de que un diluvio inundaría toda la tierra era increíble para los demás. Se mofaban de Noé, se burlaban como quizás se burlan de ti, pero Noé no dudó. En Dios puedes dudar del hombre. El hombre se puede equivocar. Quizás ese hombre que te juró amor eterno se equivocó y hoy te dejó. Y puede ser que pusiste toda tu confianza en alguien que no cumple. Pero Dios es diferente. Él no es como un ser humano, Él cumple. Y dice aquí, Noé cumplió las indicaciones del Señor, cada detalle que Dios le había ordenado. Eso está en el libro de Génesis, por favor, capítulo 6 al 9. Y vemos cómo Dios dio a Noé instrucciones muy específicas, las dimensiones del arca, el tipo de madera, escucha, que debía usar, e incluso el número de animales que debía llevar consigo. Le dijo, haz esto, haz lo otro, y Noé obedeció cada una de estas instrucciones con precisión y dedicación. Dedicó su tiempo y fue preciso, fue obediente a la voz de Dios. A pesar que enfrentó las burlas de mucha gente, él tuvo fe en Dios. Y porque el Señor le dijo, si tú haces esto, vamos a preservar la humanidad a través de tu familia. Así que obedece, haz esto, lo otro, y él lo hizo. Nosotras, como hijas de Dios y como mujeres, a veces queremos ver la gloria de un Dios vivo en nuestras vidas y queremos que la promesa que nos dio en una enseñanza, que la promesa que me dio en una prédica, en la palabra se cumpla, y como no se cumple hasta el día de hoy, porque quizás tú misma estás siendo obstáculo para que se desarrolle ese milagro, se materialice y se vea, porque puede ser que le estés dando la espalda a Dios y no estés obedeciendo su palabra. Y luego estamos, ¿por qué no? ¿Y por qué no sucede? ¿Y por qué no se cumple? ¿Y por qué no escucha mi petición de oración? A pesar de que te sientas mal o no te sientas capaz de poder caminar en fe, mira la historia de Noé. Era una locura para esa gente que un hombre a la edad que tenía estuvo construyendo un arca en un sitio donde jamás había llovido y nunca se había escuchado acerca de una inundación. Pero vamos a seguir. ¿Cuáles son las características de la fe de Noé? Quiero que la aprendas. Amén. Tuvo una fe en medio de la adversidad. Él no le importó que la gente se burlara, que lo criticaran. ¿Te imaginas cómo se conseguía la madera? ¿Te imaginas cómo iba juntando el material? ¿Cómo iba acaparando espacio para construir esa arca inmensa? Cuando todos vivían su vida por vivir. Es así como tú y yo muchas veces estamos haciendo la voluntad del Padre y la gente te cuestiona, te critica, se burlan. Cuestionan a nuestro Dios y ahí tu fe comienza a tambalear. En esta enseñanza quiero decirte que la fe que Noé tuvo es una fe que nosotras tenemos que tener porque va a venir la promesa a cumplirse a tu vida. Noé tuvo fe en medio de la adversidad, Noé tuvo fe a pesar de las burlas, Noé tuvo fe en la promesa de Dios. Dios le prometió a Noé salvarlo con toda su familia y los animales que iba a guardar, y a pesar de que esta promesa parecía imposible de creer, Noé confió plenamente en las palabras de Dios. Tú y yo confiamos en Dios. Somos esas mujeres que a pesar de todo lo que pueda vivir, somos a todo terreno, como le decimos aquí en Perú. O sea que a pesar de lo que suceda, yo le creo a mi Señor. A veces, hermanas, nos debilitamos y Dios entiende y conoce tu dolor y esa manera en la que hoy vives y por qué has dejado de creer. Hermana, Dios cumple promesas. Dios no es infiel. Dios no te va a mentir. Y aunque la promesa que te ha dado de traer a tu hijo del pecado, de rescatar a tu familia del mundo, de darte la dicha de ver a través de estos ojitos su gloria manifestada en tu descendencia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu matrimonio, Dios lo va a cumplir. Noé creyó que las instrucciones, que la palabra de promesa que Dios le había dado, la iba a cumplir. Y no fue sencillo, como tampoco lo es sencillo para ti. Su fe fue a pesar de las burlas, en medio de la adversidad, porque él creyó en las promesas de Dios.
Esta fe en las promesas divinas es algo que debemos copiar. Debemos imitar. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra y debemos de confiar en ellas sin titubear, sin ser como esas olas del mar, sabiendo que Él es fiel y cumplirá todo lo que nos ha dicho. Ahora, a veces queremos obedecer la voz de Dios o le creemos a sus promesas cuando vamos viendo algo anticipado, un adelantito, pues Señor, algo que pueda haber para que me mantenga firme en mi fe. A veces no vas a ver nada, nada. Sí, a veces no vas a ver ni vas a escuchar nada. Solamente te va a mantener en pie la promesa de Dios. Cada texto que el Señor te regala en su palabra es lo que va a hacer que esa fe sea tan fuerte, hermana, que cuando venga el día de la prueba, el día difícil, el día que ese hombre te rompa el corazón, o el día que tus hijos decidan irse de la casa, o el día que tu esposo tome una mala decisión, tú sigues firme, porque la promesa se va a cumplir. Yo, si no tuviera promesas en Cristo, no estaría aquí. Si el Señor no me hubiese regalado las promesas que hay en su palabra, no estaría aquí. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estuviera? ¿Dónde estuvieras tú si no te aferraras con todo tu ser a que el Señor cumple sus promesas? ¿Sigues esperando? Continúa, persevera. Noé obedeció sin mirar nada, simplemente oyó y comenzó a construir el arca. Demoró tiempo, su fe se iba fortaleciendo, pero construía el arca y le hablaba a su gente. Su familia no tenía la comunión con Dios como la tenía Noé, pero Noé era el hombre de Dios, el pastor de su casa. Él era el ungido, el que tenía comunicación con el Padre e impartía eso a los suyos. Y los suyos obedecieron a su padre, la voz del suegro, la voz de su padre, la voz de su esposo, que lo hizo la esposa de Noé, y obedecieron porque él tenía a Dios de su lado. Las demás personas no escucharon a Noé para decirles que se arrepientan. No lo escucharon, se burlaron. Y luego cuenta la historia que al momento de la inundación todos perecieron. Todos aquellos que no escucharon la voz de Dios, ni mucho menos creyeron en la promesa. Vamos a continuar. ¿Qué nos enseña esta historia de Noé? Que nosotros debemos mantener nuestra fe firme. Así como él tuvo firme y no estuvo incrédulo ante todo tiempo, nosotras debemos tener nuestra fe firme en Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades o cuando nadie comprende las decisiones que tomamos para seguir a Cristo. A veces no te van a entender, pero tú sigue firme. La promesa viene. La promesa viene y Dios no es un ser humano para romper promesas, es un Dios de pactos que guarda promesas. Debemos mantener nuestra fe firme, amén. No dejes que la burla se detengan, es otra de las cosas que tenemos que aprender. No dejes que la gente que se burla de ti haga en ti una marca, o que ya no quieras ir por este lado porque me van a ver que soy cristiana y se van a burlar porque hace poco era una mujer media, no sé, de mal carácter, o tenía otra manera de actuar y de pronto me van a ver con mi Biblia yendo a la iglesia y se van a burlar. ¿Y qué? De Noé se burlaron, pero Noé vivió y pudo proteger la humanidad por medio de su familia y todos se burlaban de él. Así que si se burlan de ti un poquito, no importa. Que eso no detenga a que Dios pueda manifestar la promesa, porque cuando dejamos de creer, cuando dejamos de tener fe, estamos obstaculizando la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Quieres ver su gloria? Yo la quiero ver. ¿Quieres ver sus promesas cumplidas? Yo las quiero ver. Pues permanece firme en tu fe. A pesar de las burlas, Noé se burlaban, lo criticaban, pero él siguió. Eso no lo debilitó ni lo desanimó, siguió fuerte. Otra cosa que debemos hacer es confiar en las promesas de Dios. Atesórala, apunta, anota las promesas. Por eso tienes que leer tu Biblia. Por eso tienes que escuchar tu palabra. Por eso tienes que leer cada texto que te promete el Señor. ¿Cómo voy a encontrar las promesas de Dios, hermana? Está bien, puede ser en una prédica, una enseñanza. En la oración Dios nos promete cosas. Pero en la palabra, wow, ahí recibes miel para tus labios. Es un panal de miel, te va a degustar, te va a deleitar. Pero si no la lees, mujer de Dios, ¿cómo vas a encontrar promesas? Obedece a Dios sin ver resultados inmediatos. Obedece a Dios sin que lo que quieras
que se realice se pueda ver ahorita, en este momento. Hay cosas que no vamos a ver, como les decía, y hay cosas que no vamos a escuchar. A veces oro y simplemente oro y no escucho nada. Pero me quebranto y me presento delante de Dios con mi oración de quebranto sin decirle una sola palabra, y Él tampoco me responde nada, pero yo sé que Él está ahí. Yo sé que mi Redentor vive y está ahí en medio de mi oración. Así que obedece a Dios sin ver resultados inmediatos. No, Él no lo hizo. Y su fe no dependía de ver, sino de confiar plenamente en Dios. Eso nos da una enseñanza o reflexión de que debemos obedecer y creer en las promesas de Dios como lo hizo Noé. Mujer, confía, cree que aquel que tuvo el poder de crear los cielos y la tierra, transformar tu corazón, darte una nueva vida, aquel que tuvo que desprenderse por amor de su Hijo Jesús para que tú hoy seas salva y yo hoy sea salva, es el mismo que te ha prometido restaurar tu familia, darte una nueva vida, sacarte de esa condición, que tengas una intimidad más fuerte e intensa con el Señor. Cree en las promesas de Dios para poder ver la gloria. Noé vio la gloria de Dios. Todo fue exterminado, pero él y su familia quedaron intactos. Esa es la promesa de Dios. Dios cumplió su promesa. Tanto así que luego le dijo a Noé que por el acto de obediencia y fe que él había tenido con el Señor, el Padre prometió nunca más inundar la tierra, y una de esas promesas se ve plasmada cada vez que yo miro el arco iris. ¿Sabías tú? Cuando miramos el arco iris ahí deslumbrando con sus colores, es que Dios te recuerda que prometió nunca más exterminar la tierra por medio de una inundación. El arco iris nos recuerda el pacto de Dios con Noé por obediencia y por fe de que nunca más iba a destruir la tierra de esa manera. Así que nosotras necesitamos siempre recordar que Dios cumple promesa. Mujer, sigue orando, que tu fe no te falte, porque Dios va a cumplir esa promesa de tu corazón. Solamente te pido que compartas este video e impulses, empoderes y le enseñes a alguien que Dios, así como bendijo la vida de Noé, va a bendecir la tuya y de aquellas que quieran ser parte de esta promesa. Nos vemos, te leo en los comentarios. Que Dios bendiga sus vidas en gran manera. Hasta la siguiente. Bye bye. Dios los bendiga.